Bueno, como estábamos diciendo, estamos viendo esta serie del canal, nueva serie de Jesús como intérprete de la Escritura. El título realmente es Jesús, nuestro intérprete para historias bíblicas. Y justamente hoy vamos a ver un tema muy interesante. Bienvenidos a los que están viendo por YouTube. Sean bienvenidos a este estudio para poder seguir conociendo a nuestro Dios. Y bueno, nuevamente vamos a hacer una pequeña oración para comenzar y agradecer a Dios por la oportunidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Papito, de poder compartir la palabra escrita, para poder encontrar, Señor, a la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y te pedimos, Señor, que también podamos filtrar esta historia, que vamos a ver hoy, la historia de Jacob, a través de Jesús, y que nos muestre, Señor, a alguien que está escondido muchas veces en las historias bíblicas, haciéndose pasar por ti y haciendo daño a tus seres amados. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy lleva por título Jacob, de ser usurpador a convertirse en el que vence con Dios. ¿Se escucha bien el audio, no? Bien. Vamos a ir a lo Súper bien. primero. Antes de comenzar y comentar sobre Jacob, hemos visto necesario conocer la raíz de los problemas y las aptitudes que manifestó en su, en su familia. Así también en su vida. Así también podemos conocer que lo que sucedió en esta familia sucede en todas las familias cristianas y no cristianas. ¿Qué cosa se está refiriendo a esto? De que sucede muchas veces en las familias. Eso quiere decir que en muchas familias hay muchos problemas que nos llevan a tener peleas, discusiones, violencia y demás. Pero aquí vamos a ver la raíz, a mi entender, y lo que Cristo nos muestra, de los problemas familiares en general, tanto en las familias cristianas como en las familias que no son cristianas. Y al conocer estos detalles, podremos ver cómo Papá Dios actúa para restaurar vidas destruidas. Y también seguiremos conociendo de su amor, su perdón. Así que comencemos. Primera pregunta, ¿será que Isaac y Rebeca cometieron el error de hacer favoritismo entre sus hijos? ¿Cuál fue la consecuencia de esa actitud? Génesis 25, 19 al 28. Y luego Génesis 29, 34. Dice así: Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. O sea que Rebeca aparentemente era una mujer estéril, no podía tener hijos. Entonces Dios atendió su ruego, los ruegos de Isaac, y quedó embarazada. O sea que pudo tener hijos. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos, porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó, o sea, de dolor. Y Dios le respondió: tus hijos representarán dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Interesante. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú haber nacido, su hermano le llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Y Jacob significa usurpador, de paso. Tenía 60 años Rebeca cuando los niños nacieron. Y acá vamos a lo interesante. Esaú llegó a ser un buen cazador y les encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería. La referencia a Strong para quería es H157 y quiere decir quería, apreciaba, amaba y ¿qué más? Prefería. En el contexto de esta historia se aplica prefería. En el original dice amaba y prefería. Y eso no lo sabemos porque en el español no lo dice, solamente dice amaba. Pero la segunda parte de lo que está escrito no lo dice, no porque no quiera decirlo, sino porque a veces los copistas
cometieron errores al traducir también. Entonces acá vemos que había un favoritismo de parte de Isaac hacia su hijo Esaú, que menospreciaba a Jacob. Por eso, después nos dice que en cambio Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo prefería también, lo prefería más que Esaú. Entonces acá vemos a una familia que tiene favoritismo por sus dos hijos. La madre con su hijo Jacob y Esaú con su padre. Así comienzan los raíces de todos los problemas en esta familia. Por el selectivismo, digo, favoritismo o selectivismo entre los hijos. Y acá viene uno de los incidentes. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú se sentía agotado, porque había ido a cazar, ¿no? Se sentía agotado. Llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo. Por eso también se le llamó a Esaú Edom, que significa rojo o rojizo. Y Jacob, miren lo que le dice a su hermano. Eso pasó cuando ya eran más grandes, ya eran jóvenes, adultos. Véndeme primero tus derechos del hijo mayor. Como había sido criado por su mamá y tenía una cierta crianza de ser el niño especial de mamá, se podría decir, él comenzó a crecer con un deseo de ser superior o de ambicionar a ser mejor que su hermano. Por eso le puse aquí ambición. La ambición de Jacob era querer ser reconocido. ¿Por qué? No lo culpamos tanto en ese sentido porque él también era despreciado por su padre. Y eso para un niño no es, cuando va creciendo no es nada bueno. Trae un trauma muy grande. Entonces, como su madre lo crió de esa manera, él, ¿qué pasó? Se fue criando con orgullo en su corazón y querer ser mejor, porque tenía un vacío de padre que necesitaba llenar con algo. Entonces, empezó a llenarlo de otra manera. Y dice entonces la historia, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogenitura o primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Por un plato de potaje vendió su derecho de primogenitura. En otras palabras, despreció la bendición de Dios como ser hijo primero. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, como dice el texto bíblico, menospreció su derecho de hijo mayor. La consecuencia, le dieron la entrada libre al enemigo, sembrando en sus corazones de los padres el egoísmo y el amor selectivo. Ellos sembraron en sus hijos raíces de orgullo, que trae como consecuencia las actitudes de sus hijos, que veremos más adelante. Siguiente pregunta. ¿Qué pecado cometió Rebeca como madre en la crianza de sus hijos, especialmente en Jacob? Ya lo hemos visto. Fue el favoritismo, fue amar más al otro y despreciar al segundo, en el caso del primero. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús con respecto a esas actitudes de pecado. Proverbios 11:2, 18:2 y Marcos 7:20 al 23. Proverbios 11:2. ¿Qué dice acá? El orgullo lleva ¿qué cosa? ¿A la? ¿Qué dice hermana Flor? ¿Lo puede leer? Deshonra. Deshonra. Deshonrar a la familia. Ajá. La humildad, ¿qué dice? A ver. Pero con la humildad viene la sabiduría. Wow, un pasaje bastante sabio, ¿no? Luego nos dice el 18:2, al necio no le gusta entender, solo le gusta dar su propia opinión. Y ahora vamos a ver lo que dice Jesús con respecto a esta actitud. Lo que hace impura la mente de la gente son las malas actitudes.
Porque si alguien dice cosas malas, es porque se deja llevar por el mal, para cometer actos indecentes, como robar o matar, entre otras de otras. Esa gente vive pensando solamente cómo hacerse rica o en hacer el mal o hacer maldad, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. El pecado que se arraigó en el corazón de Jacob fue el orgullo, que llevó a la soberbia y a la ambición. Todo va de la mano, todo va en un fruto de maldad. Y yo creo que en cierta manera no lo hizo al propósito, sino quizá inconscientemente. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora qué pasó. ¿Qué causaron en el corazón de Jacob? Las siguientes actitudes. Hermano Velado, ¿le gustaría leer las actitudes que se sembraron en el corazón de Jacob? La actitud de pecado que fue sembrando Rebeca en Jacob, a donde dice ahí orgullo, mentira, egoísmo, irresponsabilidad ante las malas decisiones cometidas, ambición, hasta ahí puedo leer, no sé. Sí, gracias. Entonces acá nos estamos viendo que el primero de las males o la raíz de los problemas de Jacob se vio en qué? En el orgullo. También se ve en el orgullo en nosotros como personas y seres humanos. Luego llegó la mentira, que vamos a ver por qué. El egoísmo y la irresponsabilidad ante las malas decisiones cometidas. También la ambición. Pero como dije al principio, no culpemos a Jacob, porque en algún momento de nuestra vida, nosotros fuimos Jacob. Todos los seres humanos, por causa del pecado, tenemos en nosotros esas actitudes que acabamos de leer. Y ahora veremos lo importante. Acá les voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Cuál fue la tragedia que se produjo en esta familia y quién la provocó escondido en un rincón? Vamos a leer entonces Génesis 1 al 27 y 30, capítulo 30, versículo 46. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Quiere compartirlo? Si tiene ahí su Biblia en mano. ¿La hermana Flor lo tiene en mano? Sí, claro. En el 1, 27, 1. A ver, estaba buscando. Sí, ajá. Sí, Yo voy a sí, leer aquí. el 30 al 46. Ok. 27. 1 al 30. 1 al 27, ¿cierto? Sí. 1 al 27, ya. Dice lo siguiente. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora
al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz. Ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hermano mayor, los preciosos. Y ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió con sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su madre y dijo, entonces esto fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, que le palpó y dijo a la voz, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Él le dijo, y le conoció porque sus manos eran velludos como las manos de Esaú. Él le bendijo. Y dijo, ¿eres tú, hijo mío Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob la acercó y Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo, Isaac, su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Hasta ahí? 27. Sí, y dice, así que Jacob, perdón, sí, hasta el 27. Ahora vamos a leer la parte fuera, saltándonos la bendición al versículo 30, lo que sucede después. Entonces, en cuanto Isaac termina de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién se acaba de servir lo que cazó? ¿Me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y no hay nada para mí? ¿Una bendición para mí? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí
y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, que significa engañador o usurpador. Porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición, oh padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente, su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de la riqueza de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Voy a leer del 41 al 46. Desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú, llamó a Jacob y le dijo: escuché, Esaú, que se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. Porque tendría que perder... ¿Por qué tendría que perder a 2 hijos en un solo día? Hasta ahí. ¿Qué pasó en esta familia? Número 1, la mentira. Número 2, el engaño, que también tiene que ver con mentira. El odio, número 3. El 4, la muerte. Deseos de venganza. Todo por un favoritismo. Todo por un desprecio a uno de los hijos. Todo por no consultar a Jehová. Por no buscar la sabiduría de Dios y basarse en sus deseos egoístas, humanos. Y por burlarse de Jehová, de su Señor, de su Dios. Jacob engañó a su padre, anciano viejo, viejos entre comillas, ciego. ¿Y qué causó? Causó la separación de 2 hermanos que debían estar unidos a ser enemigos. Causó en el futuro unas guerras estúpidas por tierras, pedazos de tierras. Causó lo que hoy vemos en las guerras por los países. Causó toda la tracarada de consecuencias de violencia, muerte, dolor y destrucción entre hermanos. Porque todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Y el enemigo nos ha mentido diciéndonos que somos enemigos unos a otros. Y que por eso debemos matarnos unos a otros. Debemos pelearnos unos a otros y debemos odiar. O al que piensa diferente, o al que tiene otro color, o al que tiene otro idioma, otra cultura, o lo que sea. Pero el responsable aquí es la serpiente. Vamos a ver qué nos dice Cristo con respecto al causante de este incidente. Hermana Serafina, ¿puede leer el versículo? O algún hermano que pueda leerlo. El Hermano, propósito del 10:10. ladrón. Sí, ahí está proyectado. Bueno. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Acá estamos viendo el propósito del ladrón. El ladrón viene
a matar, robar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida. Jesús nos dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir. ¿Destruir qué cosa? Destruir relaciones, destruir familias, destruir sociedades, destruir países, destruir el mundo. Pero el Señor Jesús vino para que tengamos vida. No muerte, no, vida. Amén. Vida en abundancia. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y los deseos de su padre les encanta hacer. Las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. No que vino en un momento en el Edén, después se mandó a mudar y no lo vimos nunca más. No, dice acá, desde el principio. Desde el principio. Él ha sido un asesino desde el principio y siempre ha odiado a Cristo desde que se reveló la verdad. Porque en él no hay verdad, no está Jesús en su corazón. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Wow. Acá tenemos dos padres, el padre del cielo y el padre de la tierra, que es padre de mentira. Entonces acá tenemos un problema. Porque nosotros pensamos que Dios permitió de que A mí me enseñaron que Dios había permitido que sucediera eso para que aprendan una lección, porque se habían portado mal. Pero aquí me está diciendo Jesús, que me interpreta la escritura, la historia bíblica esta, puntualmente, ¿quién es el que es causante de este incidente? El ladrón. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Él es el causante de esas cosas. No es Cristo, no es Dios, sino Satanás, el destructor, el dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque no cree en el amor, porque ha dejado de creer en el amor, porque hace miles de años que está lejos del amor de Dios. En su corazón está lejos, pero Dios sigue esperando por él, como sigue esperando cada hijo suyo rebelde para que pueda volver a sus brazos. Porque Jesús, en la cruz, perdonó al mundo. Pero más allá de eso, perdonó a su creación. Amén. Amén. Rebeca incitó a la enemistad entre sus dos hijos por las actitudes de pecado y por complacer el deseo de que su hijo favorito tenga el privilegio de la primogenitura. Esto ocasionó que Rebeca no vuelva más a ver a Jacob. Esta es la evidencia de una familia destruida y la raíz de los problemas de la culpa de Jacob. Pero esta historia tiene un final feliz. ¿Qué quiere hacer Jesús con las personas que tienen caracteres tergiversados como Jacob y su familia biológica? Volver a unirlos. Volver a unirnos, exactamente. Miren lo que dice Juan, un seguidor de Jesús. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino ¿a qué? A destruir las actitudes que causa el diablo en los seres humanos, o las obras del diablo, porque la obra de la serpiente en el Edén fue tergiversar en nuestra mente el concepto La mentira. de un padre amante, el concepto de la mentira sobre Dios, el concepto de la mentira sobre un amor incondicional de Dios. Pero Jesús vino para destruir las obras del diablo, para destruir las actitudes que los pecadores tienen. No destruir al ser humano, no destruir al pecador, sino restaurar al pecador, sino salvar al pecador, sino Amén. darle vida al pecador, darle una oportunidad al pecador. ¿Cuándo y dónde Dios le reveló a Jacob su carácter
y el que podía salvarlo de su pasado, y algo muy interesante que vamos a agregar en esta oportunidad. Pero ¿quién se metió y le hirió a Jacob? Presten atención. Esta es la primera parte de la restauración de Jacob. Pero vamos a ver que en este momento, en los próximos versos, vamos a ver que hubo un individuo invisible que causó daño a Jacob en el momento de su restauración. Miren lo que dice. Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán a la caída del sol. La palabra caída del sol. Llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, estaba papá Dios, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra, ¿qué cosa? Serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿qué pasó con la bendición que debía ser Israel para las naciones extranjeras? ¿Qué pasó con el llamado de Dios en Jacob para bendecir a las naciones, entre comillas, extranjeras? Se olvidaron del llamado que Dios le había hecho a través de su antepasado Jacob. Y en vez de amar a las naciones, las odiaron y las destruyeron y las masacraron, siguiéndoles el ejemplo de la serpiente, siguiendo el ejemplo del enemigo, siguiendo el evangelio del bien y el mal, siguiendo a Satanás. Fíjense cómo termina la promesa de Dios a Jacob. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en el que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Ese es nuestro Dios. Esos versos reflejan el carácter de nuestro Padre. Gloria al Señor. Un Dios que no te castiga, que no te destruye, que no te cuenta tus pecados en un libro en el cielo, que no te anota tus obras para haber de juzgarte después, para condenarte y destruirte. Un Dios que se compadece en tu pecado y te busca para sanarte, salvarte y para decirte: yo ya te perdoné y nunca has salido de mi corazón. Amén. Ese Dios nos revela a Jesús. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta. Y yo ni me di ni cuenta. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor por la revelación. El Señor estuvo en tu momento de crisis? ¿Cuántas veces el Señor estuvo en tus momentos de dificultad? ¿Cuántas veces tu Señor estaba cuando tú lloraste? ¿Cuántas veces estaba cuando tú estabas cansado o cansada? Pero no te diste cuenta. Porque el enemigo te cegó y no te dejó ver. Porque el pecado te mintió y te dijo: Dios se apartó de ti. Pero Dios no se apartó de ti. Dios te sigue amando porque Dios es bueno siempre. Amén.
La pregunta sería, ¿qué pasó en ese sueño que tuvo Jacob? ¿Qué pasó? ¿Quién será esa escalera que une el cielo y la tierra, al pecador empedernido con el Creador? ¿Quién será esa escalera? ¿Quién será esa Jesús. escalera, hermanos y hermanas? ¿Quién será esa escalera? ¿Quién será esa escalera que vio Jacob por la cual él podía volver a estar unido a Dios? ¿Quién será esa escalera que lo volvió a unir con su padre? Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Juan 1:55. Esta ilustración nos refleja un poco del carácter de nuestro papá, Dios. Esta ilustración vemos el carácter de nuestro Salvador. En esta ilustración vemos reflejado cómo esa escalera nos vuelve a unir con el Padre. Porque esa escalera está viva, no está muerta. Esa escalera vive por los siglos de los siglos. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué momento Jacob cambió su nombre de usurpador al que vence con Dios? Jacob, vamos a ver aquí algo muy interesante. Vamos a ver algo muy interesante. Entonces, Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él. Presten atención a la palabra que está aquí. Con él hasta Alejet Sahar, que significa el lucero de la mañana. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones. Ese texto está haciendo alusión a Lucifer. Y sigamos leyendo el texto. La referencia es H7837. Esto no lo había visto antes, hermanos. Esto me hizo entender, conversando con la hermana Serafina, gracias hermana Serafina de paso, entender de que había alguien escondido ahí, que muchas veces creímos que fue Dios que le hizo daño a Jacob para sacarlo de encima. Pero aquí nos dice que estuvo luchando con él hasta que llegó el Alejet Sahar, que es el lucero de la mañana, o Lucifer, que es otro nombre para Satanás, o el nombre anterior a Satanás. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle. Aquí está describiendo la Biblia lo que hace este Alejet Sahar. Aquí en esta parte aparece el enemigo, camuflado en el anonimato. Porque acá habla de un anonimato, que alguien está haciéndole algo. Yo les pregunto, hermanos, ¿Jesús le hace daño a alguien? ¿Le golpea en la cadera para dislocarla y hacerle doler? Jesús hace eso. Cuando ponemos a Jesús en esta historia, nos damos cuenta que no fue Dios. Porque Dios no destruye, Dios no hace daño, sino que estaba escondido en un rincón, en el anonimato, en la oscuridad. El Alejet Sahar, el falso lucero de la mañana. El enemigo. Entonces, ahí él comenzó a luchar con el enemigo. El ángel se apartó y el enemigo vino y luchó con él. Lo primero que estaba haciendo el ángel, el verdadero ángel del Señor, estaba jugando a la furacita con Jacob, como cualquier padre juega con su hijo. Aunque el otro no se da cuenta porque estaba atormentado por su culpa, porque volvió a tener culpa de nuevo. Y Dios tuvo que volver a estar con él, a hacer un juego de fuercita, hasta que apareció el lucero de la mañana. Y empezó a luchar con él. Y le rompió, o no, le dislocó la cadera.
Y después se fue. Y cuando se fue, el ángel le dice, el verdadero ángel del Señor, Dios, a través del ángel del Señor le dice, déjame ir, porque voy a volver a este enemigo. Entonces le dice, déjame ir, pues ya el lucero del alba regresa, en otras palabras. Y él te contestó, no te dejaré hasta que no me des tu bendición. Y ahí fue que el ángel, que ese era Dios, le dice, y le pregunta, ya estoy cerrando con esto, hermanos. Entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Y él respondió, yo soy el usurpador. Yo soy el engañador de mi hermano. Yo soy lo que la sociedad me ha puesto que soy. Pero aunque el destructor me tocó y me hizo daño, y te culpé a ti, Señor, necesito que me cambies. Necesito que borres de mí la concepción errada de lo que eres tú, para que yo lo pueda ver nuevamente. Y el ángel de Dios, que es el Señor Jesús del Antiguo Testamento, le dice, de ahora en adelante, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido vencedor. Tú eres Jacob, yo soy Jacob, pero Dios quiere hacer a Israel de nosotros, hacer un vencedor con él. Por más que el lucero de la mañana, el falso lucero de la mañana nos engañe, creyendo que Dios nos hace daño para bendecirnos, o que nos lastima para que aprendamos lecciones. Él te dice, yo no soy así, hijo. Yo no soy así, hija. Tú has visto al engañador, al usurpador de mi carácter, de mi reputación. Pero yo te devuelvo tu carácter. Te devuelvo tu carácter que ha sido tergiversado por el pecado. Y te doy vida. Y te doy salvación. Y te doy perdón. Y yo no quiero que seas más usurpador, sino que seas vencedor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, porque Jesús mostraba quién era el Padre. Una pequeña ilustración que refleja el amor de Dios. La pregunta que nos hago a todos, en primera persona: ¿quieres ser transformado y que tu vida tenga sentido? ¿Quieres eso? ¿Deseas conocer a papá y que él te dé la revelación perfecta de su carácter? Yo quiero eso. ¿Deseas ser un vencedor con Dios de la misma manera que lo fue Jacob? Jesús es la respuesta a todas las preguntas y la revelación de ese carácter. Síganme, dice Jesús, para conocer a papá y hallarán descanso, perdón y restauración para sus almas. Mateo 11, 28 al 30. Gloria a Dios. ¿Aceptas la invitación de Jesús? Anímate con Amén. el libro de la Biblia. Y como te dije antes, tú decides. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, porque pudimos ver que tú no destruyes, que tú no destruyes familias, que tú no lastimas, sino que fue el enemigo escondido en un rincón, la serpiente antigua en el Antiguo Testamento. Y que también él le hizo daño en el momento que tú ibas a bendecir a tu hijo y le dislocó la cadera. Muchas veces creímos que fuiste tú, pero no fuiste tú, porque tú no haces daño, tú no lastimas, tú solamente sanas y curas. Señor, ayúdanos a curarnos de la lepra del pecado. Saca de nuestra mente el odio.
Saca de nuestra mente la envidia, el orgullo, la ambición y todas las actitudes de pecado. Purifícanos con tu fuego de amor y danos paz. Acompáñanos en este día especial. Te pedimos que nuestros amigos que están conectados a través de la internet, que puedan sentirse beneficiados con esta presentación, y que tú les digas en sus oídos: papito te ama, ya has sido perdonado. Ya no serás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con los dioses, junto a Dios con los hombres, y has vencido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, Amén. que Dios les bendiga, Amén. 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 siga acompañando, Amén. y que Amén. podamos seguir Amén. encontrando a Jesús como intérprete, Sí, Amén. y que podamos de esa manera también poder, de alguna manera, seguir a Dios a través de Jesús. Amén. Amén.